Cartas mojadas cuenta los 5 últimos años de la crisis migratoria en el Mediterráneo y cuenta cómo salen las personas migrantes por mar, en pateras, desde dónde lo hacen, en Libia, y cómo llegan a Europa y cómo les acogemos aquí. He tenido acceso exclusivo a bordo del barco de los guardacostas libios y al lugar más peligroso del mundo, a 170 kilómetros de Trípoli, donde se maltrata y tortura a las personas, y ha sido una experiencia que me ha cambiado la vida personalmente y que me ha hecho reflexionar sobre qué políticas estamos utilizando desde Europa con respecto a la crisis migratoria. Palabras para un fin del mundo habla del pasado, tal y como nos lo han contado, y qué hay de verdad en ese pasado. Y también cómo la manipulación propagandística de la ultraderecha ha calado y sigue hoy en día en nuestros relatos oficiales, y también un poco sirve como análisis del presente de qué va a pasar con la manipulación que están ejerciendo hoy en día grupos de extrema derecha. Dear Werner es la adaptación de Caminar sobre el hielo, el mítico libro de Werner Herzog, en el que yo sigo sus pasos literalmente 45 años después y recorro el camino desde Múnich a París, que el mismo Herzog recorrió para salvar la vida de la escritora cinematográfica Lotte Eisner. Y el propio Herzog participa de la película, ha narrado fragmentos del libro y para mí pues ha sido una experiencia que no voy a poder olvidar, y el documental pues yo creo que habla por sí mismo desde un punto de vista casi adolescente sobre la cinefilia y el amor al cine, que es lo que yo siento. Es material de archivo de los años 40, 50 y 60, inédito, que muestra distintos lugares del mundo y es la historia de una pareja a lo largo de 25 años, donde vemos la mirada de él y leemos la voz de ella. Mientras en el año 92 en España se celebraban los Juegos Olímpicos y la Expo de Sevilla, había otros procesos como la crisis industrial que en Cartagena provocaron un enorme descontento que hizo que los trabajadores se movilizaran y en un enfrentamiento con la policía se acabará quemando el Parlamento Autonómico Regional. Para un extraterrestre que no lo sepa, un Parlamento Autonómico es el depositario de del poder del pueblo, ¿no? De la democracia parlamentaria. Entonces, el hecho de que se queme algo tan representativo en una democracia que solo tenía 14 años, pues me parecía una imagen como muy violenta, pero a la vez muy simbólica de las contradicciones que estaba atravesando la sociedad en ese momento. Eso es un punto de partida para hacer una memoria social más amplia de los barrios obreros de Cartagena, de la Unión y, por extensión, también del sur de España y del sur de Europa. En la realización de un documental, cuando se quieren recrear imágenes que aluden a la realidad y se tratan temas sensibles, ¿es mejor mostrar la escena con todo detalle o dar pie a la imaginación del espectador? En mi caso fue de material de archivo que vi que era particularmente duro y que decidí si meter o no en la película. Creo que hay que mostrar el horror, se puede mostrar. También es verdad que uno tiene que tener la visión de conjunto de la película, porque a veces ese horror puede hacer que inarticule el resto de la película o del resto del documental o del contenido que tú quieres trasladar al espectador. Entonces tienes que ser como muy cauto o cauta de dónde introducir esos materiales, esas filmaciones del horror, por así decir, y hasta qué punto ponerlo, porque creo que es algo también muy del documental de nuestros días, en concreto de plataformas digitales, con los documentales estos de crímenes, el pecar de amarillismo y el sacar morbo por morbo, ¿no? Entonces creo que hay que baremar muy bien cómo manejar ese tipo de materiales, pero el horror existe y entonces si la película aborda algún aspecto de esa temática, pues hay que mostrarlo. En el caso de Cartas mojadas, yo quería que, al ser sobre todo cinema verité, que lo que se viera delante de la cámara incitase al espectador a pensar y a tomar su propia decisión. Yo no incito a que la gente piense una cosa u otra,
sino que muestra una realidad tanto desde un lado, a bordo del Open Arms, como a bordo del barco de los guardacostas libios. Así que era la cámara y lo que pasaba delante de la cámara lo que ha sido la principal narrativa. En el caso de Palabras para un fin del mundo, el objetivo era ver cómo un relato falso del pasado tiene con el presente y hablar de la manipulación, ¿no? De las fake news, de algún modo. Entonces eso, en la puesta en escena, por ejemplo, hemos jugado mucho con los reflejos, que no solamente buscando material de archivo que tuviese reflejos, por ejemplo, en el agua y en cristales y todo esto, sino también en el rodaje que nosotros hicimos, jugar también con la cosa esta de gran guiñol, es decir, con cortinajes y que la cámara se desliza por una cortina o que salimos a un escenario y jugar también con ese reflejo, ¿no? Que es un reflejo de la metanarración que estamos haciendo en la película. Tenía muy claro que el vehículo principal de la película iba a ser el rostro y la palabra, entonces en ese sentido la aproximación se basó de manera muy sencilla en primeros planos y luego teníamos como esta idea de que la película no saliese de esa cafetería, ¿no? Como que encapsulara todas esas historias de Cartagena y del año 92, pero también del presente y del pasado. Lo que pasa es que, bueno, supongo que la decisión como más definitiva fue una decisión de montaje que fue la que nos hizo emplear la doble pantalla, que quizás sea como la decisión así como más fuerte desde el punto de vista de cómo se materializa el material o cómo los planos se relacionan con los otros y construyen un sentido que va más allá de cada plano por separado. Hola, soy Miguel, premio extraordinario en la New York Film Academy y candidato al Nobel de Cinematografía Documental. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto consideráis que es verdad lo que se cuenta con formato documental? Un saludo. Es que yo creo que la verdad no tiene tanto que ver con los formatos de ficción y documental. Justamente siempre cuento la frase esa que dijo mi madre cuando vio la película, que es la hija de los protagonistas, y dijo que había hecho un retrato más verdadero de sus padres que si hubiese contado su vida real. Con lo cual creo que la verdad tiene que ver con otras cosas que van más allá del formato y no tanto con documental. Yo no identifico documental necesariamente con verdad y ficción con no verdad o mentira. Yo siento que coincido contigo, no hay ninguna verdad en el documental. De hecho, el cine en sí es una mirada y desde el momento que plantamos la cámara ya estamos decidiendo qué parte del mundo mirar y ya estamos segregando, ¿no? una mirada. De hecho, el propio Herzog, toda esa teoría que tiene del éxtasis de la verdad, esa ficción o ausencia de ficción en sus documentales, porque me viene a la mente, por ejemplo, los cocodrilos albinos que nos hizo pasar como si fueran los descendientes de los dinosaurios y el zoológico de San Diego diciendo, pero si son nuestros cocodrilos que vino aquí a grabarlos hace unos meses. Entonces, me parece que él es el maestro precisamente de jugar con la expectativa del espectador hasta el punto de crear frases asociadas a otros y solo con el objetivo de que arrancar esa película con esa cita y que entremos en ese éxtasis que él quiere para que estemos dentro de la película en el metraje y no salgamos de allí. Mi proceso ha sido totalmente caótico, que es donde me siento más a gusto, en el caos, y pues más visceral e intuitivo. Y entonces, por un lado, yo tenía algunas cosas, bastantes, que estuve escribiendo durante 3 años a las que buscaba dar salida, y por el otro, también las imágenes también me daban mucha información sobre Vivian Barrett. Y al final hice también todo un trabajo pues de investigación sobre la vida de Vivian, ¿no? Dónde había nacido, dónde había crecido, por qué se había mudado a Londres, cómo había conocido a Leon, por qué hablaban inglés, etcétera. Que todo eso obviamente no está en la película, pero me ayudó bastante. En el caso de Dear Bernes, la verdad que fue un proceso muy catártico, porque es un libro que yo había leído muchísimas veces, forma parte casi de mi cinefilia adolescente, y de desgranarlo para ir a esos mismos lugares siguiendo los pasos
y encontrarte los mismos pueblos, casi los mismos cipreses que describe Herzog delante de una iglesia, ha sido muy emocionante, pero muy complicado porque era casi como unir las piezas de un puzzle, porque la escritura de Herzog ha sido muy críptica y él mismo tampoco me ha respondido ninguna de las preguntas que yo le he hecho en el documental, y formar un poco esa psicología de ese viaje. Él mismo me dijo que no quería hablar de ese viaje. Yo le propuse que él hablara en la película a un nivel más documental, y él me dijo que todo lo que se había dicho de ese viaje ya se dijo en esa palabra escrita. Y yo, pues bueno, tenía que respetarlo. Pues ayer soñé que me levantaba y encendía la televisión y estaban poniendo palabras para el fin del mundo. Y me extrañó porque pensaba que estaba en el cine todavía, pero la estaban poniendo. Y entonces subía la calle Embajadores hasta Santa María de la Cabeza, y en los cines Embajadores solo había documentales en cartelera. Y entonces resulta que todo formaba parte de un plan gubernamental por el que se prohibía la ficción, tanto hacerla como verla, y solo estaban permitidos los documentales. Y entonces era muy heavy porque llegaba hasta el punto de que ibas a una farmacia y en vez de un medicamento te daban una película documental, como, ¿sabes? Como medicamento. Pero bueno, es solo un sueño, ¿no? Cogí una chaqueta, una brújula y una bolsa de lona con lo imprescindible. Mis botas eran sólidas y nuevas, tanto que confiaba en ellas. El plan estratégico era el siguiente: inundar la ciudad de los mejores documentales del año. Autorizo a difundir ampliamente en mi nombre que vivo bajo llave y cerrojo y que estoy rodeado por una aterradora demencia colectiva. Me sorprende que aún no me hayan disparado. Envío cartas con la esperanza de que lleguen, aunque no todas lo hacen. En palabras de Susan Sontag, tenemos la responsabilidad de no apartar la mirada ante el dolor de los demás. Por eso Paula Palacios nos enfrenta a las imágenes, y tú, ahora mismo, eres el destinatario. Hago un fanzine mapa que recoge la siguiente frase de Pablo. Cuando recogí mi trípode en el último plano que grabé del documental me pregunté, ¿y ahora qué? Recomiendo a todos los cineastas que sientan alguna vez ese vértigo. Y yo espero que este mapa de documentales os ayude a encontrar la respuesta. Qué currada, ¿no? Muy bien. Está muy bien. Muy chulo. Yo estoy un poco en shock, la verdad. Sí, la verdad que es una pasada. Gracias, Celia. Es que es muy bonito cómo ha enlazado todos, ¿no? La verdad. Yo por lo que me toca, la verdad que me siento muy,
muy, muy agradecido. Me encanta lo del plan Sí, gubernamental, ¿no? es un regalazo. A mí también lo de la farmacia, que recomendasen películas en lugar de documentales, vamos, sería la bomba, sí. Bueno, las Yo creo que películas... vendría muy bien al mundo que hubiera solo documentales y que todo el mundo tuviera un ojo, ¿no? Más allá. Sí, a ver, yo lo que quería Sí, decir a es mí... que No, perdón. no, o sea, que el cine es documental y documental cine, o sea, que creo que no habría que hacer esa separación, ¿no? Y de hecho, a mí lo que me ha gustado de la pieza es el desparpajo narrativo que no podría hacer en ficción, ¿no? Porque es esa, ¿no? Esa mezcla, o como el propio Luis con su película, ¿no? Con esa experimentación, o Pablo, bueno, o Paula, o sea, todos yo creo que hemos jugado con la narración, y eso es casi lo mejor del documental, ¿no? Que no estás tan constreñido con las formas de la narrativa convencional y puedes jugar, bueno, con todo esto, que esta chica ha hecho súper bien, por cierto. Sí, a mí me gusta mucho porque de alguna manera esta selección de nosotros cinco da a entender como la enorme pluralidad que tiene la no ficción, ¿no? Es decir, que puede tener dimensiones desde, pues eso, desde trabajar con el archivo, desde trabajar apegado a la situación social más concreta, desde trabajar desde el diario íntimo, ¿no? Desde trabajar desde la experimentación con los materiales. Me ha habido una cosa que me ha gustado mucho, que es que cuando he pensado en lo del... hay un programa gubernamental que te obliga a hacer documental, he empezado a pensar cómo serían los documentales de los autores y las autoras de ficción, ¿no? Como sería un documental de Almodóvar, un documental dirigido por Isabel Coixet, ¿no? He empezado como a elucubrar y, me parece un ejercicio como divertido, imaginativo. Y sí que es verdad que en el caso del documental, que es un poco, siempre se ve más claro, ¿no? La temática, ¿no? Que hay detrás de una reflexión. Yo creo que también esa reflexión que hace Celia de servir al pueblo como para hacerle pensar, yo creo que es al menos yo como espectador, a mí el documental que a mí más me llega es el que sigo dándole vueltas y dándole vueltas después de salir de la sala. Y la verdad que este año sí ha habido una diversidad de temas en un año en el que hemos podido reflexionar sobre nosotros, confinados además, pues imagínate. Sí, a mí me ha hecho recordar, Celia, también por su joven edad, a todo el público joven que ha venido a ver Cartas Mojadas, que tenían esa energía al salir de decir, ¿y ahora qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo cambiar el mundo? Claro, es que estas decisiones las toma Europa, pero Europa somos nosotros, y me han encantado las reacciones que tenían de que realmente trascienda más allá y quieran hacer algo con eso, ¿no? Uno que me encanta es el de Bread Day de Sergei Dvortsevoy. Me encanta ese documental y tuve la suerte de verlo en el cine y lo recomiendo, está en YouTube, aunque creo que está en ruso, pero da igual, creo que hay que verlo, es espectacular. A mí me supuso un cambio, un antes y un después, ver High School de Fred Wiseman, que si mal no recuerdo creo que es su segunda película, del 68, que retrata la vida en un instituto y entonces cómo está entrelazada el retrato de esa institución, cómo está entrelazada el retrato de la vida cotidiana, pero a la vez cómo la película por su montaje te explica cómo las instituciones tienen como también todo un programa ideológico, ¿no? De control del individuo, cómo van como inoculando determinados modelos de conducta dentro de algo tan bonito como, o sea, tan interesante como un instituto. Me parece un documental que a mí, vamos, me cambió enormemente, y aparte de la trayectoria de Wiseman, que durante prácticamente un año, o sea, una vez por año, he estado retratando instituciones tan diversas como un centro comercial, un ballet, un museo, una comisaría de policía o un centro de beneficencia. Me parece como uno de los proyectos como cinematográficos más sólidos, ¿no? Más precisos que hay en la historia del cine.
Pues yo recomiendo Náufragos o Stranded de Gonzalo Arijón. Es un documental que cuenta la historia que quizá a todos nos suena un poquito más de la película Viven, de los chicos que cayeron en un avión en la cordillera de los Andes y que, bueno, tuvieron que alimentarse de sus compañeros. Y esta historia que en ficción, aunque era basada en hechos reales, impactó tanto, en el documental te pone la piel de gallina. Tiene unos testimonios impresionantes, te hace revivir lo que todos ellos que años después, ya adultos, vuelven a ese mismo lugar y te cuentan sus sensaciones. A mí me impactó muchísimo y tuvo un recorrido también impresionante, tanto en festivales como en salas y en premios. A mí personalmente creo que, bueno, yo recomendaría cualquier película documental de Joaquín Jordá, que creo que es alguien que no tuvo el reconocimiento en vida merecido, ni de premios, ni de taquilla, ni nada, y creo que sus obras, aparte de formalmente, son increíbles. Creo que era alguien de una inteligencia y de una profundidad impresionante. En concreto, las últimas películas, como Monos como Becky, me parecen una joya, la verdad, sinceramente, que hay que revisitar. Y luego, por ser más concreto, recomendaría un corto documental que me marcó bastante, que es reciente, que se llama Night at the Garden, de Marshall Curry, de 2017, la cual, bueno, prefiero que el espectador lo vea. Creo que está en YouTube. Es impresionante el juego que hace con el sonido y cómo un relato del pasado conecta de manera tan fuerte y fulminante con el presente. Pues la verdad que en cuanto a documental, yo quizá me voy a ir al origen, al cineasta que me hizo amar el documental, que es José Luis Guerín. Yo creo que cualquier obra suya me sigue poniendo los pelos de punta. Por elegir una, me quedo con la más a priori simple, pero que me parece que esconde un mundo infinito, que es Guest, que es como un director con una mini cámara, aprovechando una gira de viajes por festivales, es capaz de generar emociones, encontrarse con sus propios sentimientos, con la gente en el camino. Pero bueno, en definitiva, pues Innisfree, otra película en la que él se reencuentra con las localizaciones donde se rodó El hombre tranquilo, la propia Tren de sombras, es un documental, es una ficción, y por supuesto En construcción, que es otra obra maestra suya. La verdad que me parece que es un cineasta en el que cualquier director deberíamos de mirarnos. Sí, sí. ¿Cuál es el nivel de autocrítica que veis en una industria que relega este tipo de cine a un segundo plano y más en un año tan importante para el documental español como ha sido 2020? Muchas gracias, un saludo. Yo tengo la sensación de que desde las instituciones, desde el ICA, sí que se están cambiando cosas para que los proyectos más independientes y los proyectos que se salen de los marcos más convencionales y canónicos tengan posibilidades, ¿no?, de financiación. Si bien es cierto que bueno, pues que queda mucho por hacer y que muchas veces solo con la ayuda del ICAP no es posible, ¿no? A mí en ese aspecto una de las cuestiones que más me preocupa a veces es a nivel territorial en España cómo está todo un poco segregado, ¿no? Es decir, cómo hay autonomías que apoyan el audiovisual mientras que otras no, ¿no? Y nosotros en Murcia pues lo sufrimos bastante. Y el hecho de que haya territorios enteros como invisibilizados, es decir, que no puedan como construir su propia memoria comunitaria a través de sus relatos propios, pues es algo que me resulta preocupante. Si algo podemos sacar en claro de este año, en el que la realidad se hace superada a la ficción, como decía Paula, yo creo que también es que en el documental pues hay grandes historias y los espectadores que también pueden acceder a mundos. Sobre todo a mí lo que más me gusta del documental es intentar acercarme a la mirada de un cineasta casi sin intermediación de grandes presupuestos o de grandes equipos técnicos, y conectar con su propia voz de una manera muy directa. Yo diría que a mí me han hecho mucho la pregunta estos meses pasados de si la gente no estaba insensibilizada al tema de la migración, y en ese sentido, para animar a la gente a ir al cine, lo que les digo es que no es lo mismo encontrarse con ciertos temas duros
cuando uno no se lo espera, quizá pues en medio de la comida, en las noticias, que decidir ir a verlo y compartirlo con gente en la sala, ¿no? Creo que es muy importante el hecho de ir a una sala de cine a ver una película que no sea, o sea, de no ficción, donde estás descubriendo algo, en mi caso, muy duro, y estar acompañado de más gente, poder vivir ese proceso así y también concentrado durante 1 hora y media, no en casa con muchísimos más artilugios que tenemos a la hora de ver las películas en la tele. Creo que lo genial de ver cine documental es que cuando uno ve una película documental es genial porque no solo los temas son infinitos, que pasa también en la ficción, sino que las reglas del juego son aleatorias, por así decir. Cuando ves una película de ficción, en general, las reglas del juego más o menos sabemos cómo son, en general. Pero en el cine documental, bueno, los 5 que estamos aquí, nuestras películas documentales, cada una es muy diferente, pero se supone que es cine documental. Y eso también creo que es muy motivador, ¿no? Para un cinéfilo o para alguien que le gusta hacer cine, ver diferentes formas narrativas y ver cómo cada cineasta cuenta la historia o retrata lo que quiere retratar de la forma en la que puede o cree que tiene que hacerlo. Y creo que eso es genial y es como colirio en los ojos, ¿no? De tanta ficción. Yo creo que, no sé, que me parece que la experiencia de ver cualquier película, documental o ficción en una sala de cine es completamente insustituible e incomparable, y me parece que sobre todo la nueva generación, pero la nuestra también, porque he visto sobre todo últimamente en los cines o mucha gente muy mayor o mucha gente bastante joven, pero quizá alrededor de nuestra quinta, un poco más, un poco menos, no he visto a tanta gente. Y me da mucha pena también. Me parece que deberíamos volver un poquito a coger el hábito de ir a las salas de cine. Si te gusta el cine, yo creo que las ficciones últimamente se parecen mucho entre sí, pero como decía Manuel, cada documental es muy distinto, ¿no? Y el género documental o de no ficción en los últimos 25 años se ha convertido para mí en el laboratorio, ¿no? de evolución del lenguaje audiovisual. Entonces creo que lo que nos puede... Es cierto que a veces se reduce el documental a formatos como televisivos, ¿no? Por esa especie como de un poco de desconocimiento que hay, pero el documental es como un universo en el que zambullirse, ¿no? Y donde además creo que por su propia manera de formalizar los temas y las personas que aparecen nos atañe más directamente, ¿no? El documental va sobre nosotros y nos ayuda a ubicarnos en un mundo muy complejo.